Pensando un poquito hoy, quería hablarles un poquito sobre esto, porque me levanté pensando en eso, lo compartía con la pastora esta mañana mientras nos tomamos unos mates, como hacemos todas las mañanas, y me vino a la mente esta palabra, ¿no? La ansiedad, ¿no? Y busqué en el diccionario una conclusión, un significado de lo que significa la ansiedad. Dice el diccionario, dice, estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Qué tremenda, ¿no? Cuando estoy ansioso, estoy excitado, inquieto y inseguro. Eso es lo que hace la ansiedad. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque si estamos ansiosos, si nos desenfocamos, podemos pasar al otro lado, inseguridad. Y la inseguridad para un cristiano que es justamente falta de fe. Porque el cristiano lo que debe tener es poder estar confiado en lo que Dios dice y que Dios es el que respalda, ¿no? Así que ansiedad es eso, ansiedad es estado mental que se caracteriza por la inquietud, que es lo que estamos viendo en el tiempo, un tiempo de constante inquietud. Es una intensa excitación, es decir, estoy acelerado todo el tiempo, y una extrema inseguridad. Dice angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis o similar. La ansiedad desata, mire, ansias, inquietud, intranquilidad, incomodidad, agitación y congoja. Quizás alguien que está escuchándonos ahí del otro lado dice, pucha, me está pasando algo así. Bueno, tened cuidado, porque si la ansiedad te domina, te está sacando del nivel de fe, porque te convierte en una persona insegura. Qué importancia a veces tienen las palabras, que uno cuando las habla en el común de la gente o cuando las mete en una conversación, parecen sencillas, pero cuando vamos a la profundidad de la palabra, ¿no? El significado es muy... Es ansiedad, es inquietud, es intranquilidad, y incomodidad, agitación y congoja. Se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo, preocupación. Ahora miren lo que dice también. La ansiedad es necesaria para sobrevivir ante ciertos riesgos, ya que pone a la persona en alerta. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque parece que se contradice algo ahí, ¿no? Pero dice que cuando la ansiedad es bien manejada y cuando yo domino la ansiedad y siento la ansiedad por algo, está bueno también. ¿Por qué? Porque esa ansiedad dominada me lleva a estar alerta y a poder ser una persona precavida. Es bien importante esto, ¿no? Por eso yo decía que hoy me levanté pensando en esto y le decía a la pastora mientras tomábamos unos mates, yo le decía, esto no es un problema de fe, es un problema de carácter. Por eso decía fe versus ansiedad. Y quiero que me acompañe a 2 de Timoteo, en el capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, y mire qué tremendo, ¿no? Verso 7, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Lo leo si usted está preparado. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelvo a repetirlo. Es Pablo hablándole a uno de sus discípulos. Es Dios hablándonos a nosotros. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué uso esta palabra? ¿Por qué me vino esta palabra a la mente, no? Porque yo creo que Timoteo estaba pasando por un cierto nivel de ansiedad. ¿Por qué? Estaba avergonzado.
estaba avergonzado. Y él sabía, porque había sido discipulado y enseñado por su maestro, por Pablo, y era el momento de meterse en la cancha y jugar el partido de su historia. ¿Y cuál era el partido de su historia? Era comenzar a predicar del poder de Dios. Era comenzar a evangelizar en un mundo, en una sociedad que estaba mal, que estaba conflictuada también, que necesitaba de una salida. Pero Timoteo estaba pasando por un momento, estimo yo, de mucha ansiedad, que no se animaba, que eso es lo que trae la ansiedad, ¿no? Inseguridad, como decía recién el significado, ¿no? Entonces estaba ansioso, ¿y cómo lo hago? ¿Y si me sale mal? ¿Y si meto la pata? ¿Cómo lo hago? Que yo creo que inseguridad, temores y miedos, cada vez que vamos a proyectarnos en algo, todos los tenemos, ¿no? Pero miren qué tremendo lo que le dice Pablo. Le dice Pablo: no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios, porque siempre lo enseñan de esta manera, para que el Espíritu Santo de Dios disipule a nuestro espíritu, ¿sí? Para que nuestro espíritu, ¿sí?, no entre en conflicto, para que no entre en ansiedad, para que no se descontrole, sino para que sea dominado. ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios domina a mi espíritu, lo disipula a mi espíritu humano, es cuando yo no voy a tener el temor a equivocarme o a tomar malas decisiones por ansioso, o por no meditar bien las cosas, ¿sí? O por no controlar mi carácter. Por eso es que dice, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, es decir, tú tienes que ser valiente en este momento. Y esto es lo que necesitamos como sociedad. Sí, es un tiempo complejo el que estamos viviendo, pero seamos valientes y démosle lugar al Espíritu Santo para que domine nuestras acciones y que no seamos vencidos por la ansiedad, porque nosotros estamos en la tierra para marcar la diferencia. Nosotros no podemos estar pensando como piensa el que no tiene a Cristo en el corazón, como piensa el mundo. Nosotros tenemos que estar pensando con una mentalidad diferente, porque somos la luz para ellos. Nosotros somos lo que le damos, somos la sal, lo que le damos el gusto, lo que marcamos la diferencia. Por eso es que en este tiempo tenemos que aprender, sobre todo eso, a marcar la diferencia. Pero para marcar la diferencia tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, vivimos en un cuerpo de carne. Y me acuerdo de lo que Pablo decía, ¿no? Pablo decía, todo lo que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Y él decía, miserable de mí. Es decir, él estaba entendiendo que cuando no le daba lugar al Espíritu Santo, terminaba haciendo cosas de las cuales después se avergonzaba. Y eso nos pasa a todos. A usted, a mí, nos pasa a todos. Por eso es que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que Él domine nuestras reacciones. Por eso Él dice que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Espíritu Santo me domina, yo no estoy ansioso, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz. Y yo pensaba en esto porque hay algunas personas que les cuesta más que a otras poder dominar la ansiedad. Y les me vino a la mente alguien que sí pudo dominar la ansiedad, y para mí, nunca lo había visto desde este punto de vista, pero para mí esta persona tuvo la capacidad de dominar la ansiedad y se llamó David. Quiero que me acompañe en 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Porque hay algunos rasgos aquí muy importantes en este texto que me llaman poderosamente la atención, y nunca lo había visto desde este punto de vista. Si bien muchas veces he predicado sobre este texto, y ustedes, iglesia que está con nosotros hace muchísimo tiempo, seguramente me he escuchado más de una vez predicar, aunque hay diferentes ángulos de este texto. 1 Samuel capítulo 17, dice en el verso 1, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en el orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre
otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, aquí quiero hacer un paréntesis, cuando desarrolla estas medidas que está dando aquí el escritor en el libro de Samuel, y da algunos detalles sobre este paladín, lo que está diciendo es que se trataba de un gigante. Por eso es que tenía armas que era imposible que un hombre de una talla común pudiese cargarlas. Era un gigante. Goliat era un gigante que medía exactamente 3 metros de altura, ¿se entiende? Entonces todas sus armas, por eso detalla de cómo estaban hechas y detalla las dimensiones, porque no se trataba de una persona común, normal, se trataba de un gigante. Así que este gigante, es decir, no una persona cualquiera, dice que se paraba frente a los escuadrones de Israel, frente al ejército de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Saúl era en ese momento el rey de Israel, ¿no es cierto? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiese pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, escuche esto, el rey, y todo el pueblo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo estaban? Estaban inseguros, quedaron paralizados, estaban asustados, no tenían seguridad, no tenían tranquilidad, la ansiedad había podido con ellos. ¿Por qué? Porque un gigante los estaba desafiando a duelo. Y este gigante en realidad metía pero muchísimo temor. Y yo creo que hoy la sociedad del mundo entero está pasando por algo similar. Estamos como el mundo se ha convertido en un gran campo de guerra, donde se levantó un gigante y que está metiendo un temor. Es decir, mire qué tremendo es esto, ¿no? Porque yo decía al principio, cuando hablamos de este virus no tenemos el conocimiento pleno. Muchos tocamos de oído de lo que nos dicen, hay diferentes opiniones, de que daña, de que no daña, de que mata, de que no mata. No me voy a meter en eso, ¿no? Pero el tema es que sí, la sociedad del mundo está paralizada, genera una ansiedad. Entonces, el mundo se ha convertido en un gran campo de guerra y hay un virus a modo de Goliat que está gritando y nos está atemorizando. Ahora, mire qué tremendo, ¿no? Porque el verso 20, vamos directamente al verso 20, porque ¿cómo es la historia? David estaba un muchacho joven, estaba con su padre, estaba cuidando las ovejas, estaba pastoreando las ovejas de su padre, y su padre en un momento le dijo, David, tus hermanos están en el campo de batalla, te voy a pedir que te arrimes hasta allí, que tengas tus cuidados, porque se podía hacer, el campo de batalla estaba distante del campamento, es decir, que las personas, aparentemente los familiares, podían llevar a sus allegados sin mayores problemas, con seguridad, podían llevarles alimentos. Entonces el padre armó ahí un poco de comida, queso, pan, y le dijo, llévala a tus hermanos, y seguramente le dijo, pegate la vuelta. Así que David se fue, este muchacho, que era pastor de ovejas, que ya tenía una relación con Dios, porque la Biblia dice que él era un chico que en intimidad adoraba a Dios, y que mientras pastoreaba tenía un arpa que adoraba y que ministraba en la presencia del Señor. Es más, ya había sido destinado por Dios para que un día él fuese rey. Aparentemente, en tiempo cronológico, faltaría mucho todavía para eso, para que él fuese rey. Así que mientras tanto, el padre como líder le dijo, ve y haz esto.
Ahora dice en el verso 20, dice que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, el papá. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Esto lo hacían todos los días. Entonces, dice el verso 22, David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, mirá qué tremendo, huían de su presencia y tenían gran temor, quedaban paralizados, estaban estresados, me imagino, había un estrés, un ambiente se respiraba en ese día, había una ansiedad tremenda. Y dice que ellos huían, y dice el verso 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera al filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Es decir, acá me doy cuenta que David no solamente habló con una sola persona, habló con varios, porque dice que el pueblo le respondió. Significa que estuvo en una reunión hablando con un montón de personas y las personas le respondieron porque vieron en él algo especial. Dice, ¿cómo? Estamos todos asustados, todos atemorizados, y quizás también ellos vieron un posible retador, porque entre los escuadrones de Israel no había nadie que se animase. Y lo veían a tan preguntón, por decir de alguna manera. Y dice el verso 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mira qué tremendo, la respuesta del hermano. El hermano, en vez de estar agradecido por el hecho de que David, su hermano menor, había venido a traerle sustento, se enojó. Pero creo que también este enojo tiene que ver con el momento en que estaban viviendo, con el momento de ansiedad, de temor, de pánico, esta situación difícil por la que estaban pasando lo llevó, porque esto es lo que genera la ansiedad no controlada, nos lleva a responder de mala manera, a dañar con las palabras, a tener actitudes equivocadas, y creo que estaba pasando estaba tomando el control de Eliab, el hermano de David, y terminó contestándole de mala manera a David. Entonces dice el verso 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice, ¿de qué estás hablando? ¿Que acaso no me conoces? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Lo hizo venir, mire qué tremendo, fue tan insistente, y marcó tanto la diferencia David en ese momento, que el rey dijo, llegó a oído del rey, que venga ese muchacho para charlar conmigo. Así que el rey lo hizo venir, en el verso 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Qué tremendo! Porque yo me doy cuenta aquí que David era un hombre que estaba plantado en sus cabales, un joven que estaba plantado en sus cabales y que tenía dominio propio. Porque no estaba hablando con cualquiera, no estaba hablando con un soldado, no estaba hablando con alguien del grupo, no, estaba hablando con el mismo rey, con la persona más importante sobre la tierra de Israel en ese momento. Era el rey, y él frente al rey, el rey en vez de traerle paz a él,
Él termina trayéndole paz al rey, diciéndole, mira, no te preocupes, no tengas cuidado. Ahora, ¿por qué David pudo hablar de esa manera? Porque él tenía paz en su corazón, porque él no tenía conflicto, porque él no tenía temor, porque él confiaba en Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo, que cuando nuestra confianza esté puesta en Dios, aunque haya un gigante que amedrente, aunque haya un gigante que amenace nuestra salud, amenace nuestras finanzas, mientras haya alguien que confíe plenamente en Dios, Dios tendrá el respaldo, traerá el respaldo y Dios también traerá seguridad sobre su vida. Es importante, es esto, porque David le dice al rey, no desmaye tu corazón, ni el de ninguno. Yo voy a ir y voy a pelear con él. Entonces en el verso 33, Saúl, el rey, le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Qué tremendo es esto, porque necesito que analicemos esto, amor, porque acá están conversando. El rey podría haberle dicho, no, vete, dar una orden, pero no, se puso a dialogar. El rey entendía que en David había algo que ni los soldados más poderosos y más competentes dentro de su ejército no tenían los atributos que este muchacho tenía. Por eso dialoga con él, por eso le da lugar. Y esto es lo que me llama la atención, ¿no? Qué importante es mantenernos seguros, qué importante es mantenernos confiados en Dios, manteniendo nuestra esperanza, porque esto es lo que vamos a transmitir a los demás. Eso fue lo que David transmitió al rey, la seguridad. La quijada lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Dónde había puesto el foco David? David estaba preocupado por sus hermanos, David quería honrar al rey, pero sobre todo estaba preocupado porque este gigante estaba maldiciendo, estaba deshonrando a Dios. Qué importante. Ahora, ¿por qué motivo él estaba tan lleno de paz? Porque él conocía a Dios en lo íntimo, porque él tenía una relación muy especial con Dios. Entonces esa relación le daba seguridad. Él no tenía que ni discutir con los hermanos, ni ponerse a pelear con el rey, nada. Él estaba seguro. ¿Por qué él estaba seguro? Porque era paciente. No tenía inquietud. Él tenía certidumbre. Y esto es lo que por ahí necesitamos entender como creyentes. Que hay mucha gente que va a la iglesia y está llena de incertidumbre. Y cuando estamos llenos de incertidumbre nos ponemos ansiosos. Y la ansiedad nos lleva a ser partícipes de malos testimonios. Qué tremendo es esto. Entonces él se pone a dialogar y para convencerlo al rey le dice, mira, yo he matado osos, he matado leones. Y dice el verso 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Tremenda palabra. No te preocupes, no hay nada de lo que Dios no te pueda librar. Entonces dice, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Lo autorizó? ¿Por qué lo autorizó? ¿Por qué no llamó a sus comandantes? ¿Por qué no hizo un comité de guerra ahí y habló con los superiores a su mando? No, tomó una decisión. ¿Por qué? Porque vio la perseverancia, porque vio la fe, porque vio que ese muchacho estaba parado, porque vio que ese muchacho marcaba la diferencia. Él no estaba ansioso, él no estaba preocupado, él no estaba atribulado, él simplemente estaba enfocado en que Dios sea honrado en aquel campo de batalla. Y eso es lo que tú y yo nos tenemos que preocupar todos los días de nuestra vida, por hacer lo correcto, para que más y más, a medida que pase el tiempo, sean las personas que amemos y honremos el nombre de Dios. Y dice el verso 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce.
le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Qué tremendo es esto. Le prestó su armadura, y el rey le puso su armadura, pero David dijo: no, yo no estoy cómodo con esto. No estoy cómodo con esto. Mi confianza está puesta en Dios. Así que él se sacó la armadura. Dice, le echó de sí aquella armadura. El verso 40 dice: y tomó su collado en su mano. Ese bastón de madera, ese palo de madera que usan normalmente los pastores. Tomó su collado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Qué tremendo es esto. La falta de discernimiento del gigante fue tremenda. Este sí que era un natural. Era un natural que pensaba que, como piensa el hombre natural, que las cosas de Dios son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces lo juzgó a David por su apariencia, por su edad, por su juventud, pero nunca entendió, porque no pudo ver lo que había en el interior de David, que era un hombre que tenía paciencia, que estaba en sus cabales, que no tenía ansiedad. Era un hombre que sabía lo que iba a hacer. Y esto es lo que se necesita en estos tiempos. Gente que pueda marcar la diferencia de esa manera. Y sí, habrá mucha gente que te va a tener en poco, pero no dejes vos de estar firme, no dejes vos de marcar la diferencia. Entonces dice el verso 43: y le dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, esto es una joya de la palabra, la respuesta de David, le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Qué tremendo! Qué tremenda la certidumbre de fe, la confianza que David tenía, la confianza y el conocimiento que David tenía de Dios. Decía David: Dios no necesita de armamento para destruir. La fuerza de Dios es espiritual, es algo que tú no entiendes. Y esto es lo que la iglesia tiene que entender en este tiempo. Tus mayores batallas se ganan de rodillas. Tus mayores Goliates son vencidos cuando tú oras, no cuando tú te enojas, cuando despotricas, cuando pierdes el rumbo, cuando dejas de estar ansioso, cuando estás ansioso, cuando estás intranquilo, cuando estás inseguro, que terminas actuando de manera equivocada. No. Dios va a actuar sobre tu vida cuando te vea en tus cabales, que tú no pierdes la confianza, que tú sabes que tus armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Por eso es que en este tiempo Dios está llamando a la iglesia para vencer a los gigantes que se levantan a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Dice: tú los vas a poder vencer, la iglesia los puede vencer, pero la iglesia necesita vencer de la misma manera en que David venció a Goliat en el campo de Gad. De la misma manera. ¡Qué tremendo! Dice David en el verso 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó
y echó a andar para ir al encuentro de David, es decir, lo dejó sin palabras David cuando el filisteo quedó sin palabras porque él vio el carácter, que vio que él estaba parado en sus cabales y que no estaba ansioso, se enojó, se despertó en ira, como se levantan aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, a los que no tienen el Espíritu, y se levantó y dice, y se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Qué tremendo. ¿Se imaginan? Tomó de allí una piedra y la tiró e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, terminaron huyendo. La pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podría ser una persona ansiosa, una persona desenfocada, una persona que no tiene confianza, una persona insegura para elegir una piedra, tomar la onda y acertar el primer tiro? Imposible. Pero una persona que está en sus cabales, que confía en Dios, que confía en la palabra de Dios, que confía en el propósito, que confía en el llamado, no titubea y termina destruyendo al gigante que sea, que se pare enfrente. Y cumplió todo lo que le había dicho, no solamente le quitó la vida, sino que se acercó y le cortó la cabeza. Y al ver la actitud de un hombre, escuche esto, de un muchacho en sus cabales, al ver la actitud de un muchacho que era seguro de sí mismo y que confiaba de verdad en Dios, porque no estaba inquieto, porque estaba seguro, el resto del ejército que acompañaba a Goliat terminó abandonando el campo de batalla. Qué tremendo es esto, ¿no? Cuando nosotros podemos entender esto, que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Yo no sé cuál es el gigante que se levanta cada día en tu vida. Yo sí puedo discernir y podemos ver que hay un gran gigante que tiene en vilo, en temor al mundo llamado coronavirus, que podemos destruir con las armas de Dios. Pero también hay gigantes personales que se levantan cada día para querer angustiarnos, para querer desenfocarnos, para querer intentar que nosotros bajemos los brazos y dejemos de confiar. Si nos mantenemos firmes y le damos lugar al Espíritu de Dios, Dios nos va a dar la fortaleza para que todos esos gigantes caigan delante nuestro y le podemos cortar la cabeza. Así es. Cuán importante, ¿no? Justamente David, él, por lo que cuenta la palabra, ¿no? David, él pasaba tiempo con el Señor y por eso sabía lo que el Señor podía hacer, ¿no? Lo que Dios podía hacer. Dice que ya que siendo él un pastor lo había librado de tantas cosas, cuanto más esta ofensa, porque no lo estaba ofendiendo a él, sino al pueblo de Dios. Entonces él tenía la seguridad, así como que Dios lo había librado del oso y de los leones, cuánto más lo iba a librar de este gigante, porque no lo hacía por su fuerza, sino lo hacía con las fuerzas de él, ¿no? Y por eso vemos ahí que justamente él tenía la plena seguridad que Dios estaba respaldando esa decisión que él había tomado, ¿no? Cuán importante, ¿no? En este tiempo de todos los días buscar renovar las fuerzas en el Señor para derribar cada gigante que se nos presente. Cuán importante, ¿no? Así es, bien importante poder entender esto, ¿no? Y bueno, yo veo los comentarios ahí que la gente que está entendiendo la palabra y que ponen amén a esto, porque es lo que necesitamos en este tiempo. Vuelvo a repetir, hoy hay un gigante común que está poniendo en vilo nuestra sociedad, pero hay gigantes personales a veces que no podemos nosotros derrotar y que se levantan cada mañana y que nos hacen reaccionar de una manera inesperada. A veces nos desenfocan de nuestra fe. Para eso necesitamos tener contacto con la presencia de Dios, estar llenos del Espíritu Santo y entender que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales y poderosas en Dios. Y tener la capacidad de entender que aquel que no tiene a Cristo en el corazón siempre nos va a ofender,
porque no tiene otra arma, porque no tiene conocimiento, no sabe de qué se trata esto. Porque el Evangelio, si no se experimenta y no se vive, nadie puede hablar de lo que se trata. Entonces la gente puede decir un montón de cosas de la palabra, del Evangelio, de las iglesias, de los pastores. Por eso ahí David, justamente cuando el hermano lo ofende, es como diciendo, ¿de qué te la das? Vos no sos soldado, sos pequeño. Aún el gigante lo menospreció, ¿no? Pero él estaba seguro de lo que iba a hacer, que Dios estaba con él, ¿no? No importaba lo que opinaba ni el gigante ni aún el propio rey, ¿no? Yo creo que el rey también vio la seguridad que él tenía, que estaba convencido de que él lo podía lograr, ¿no? Es impresionante ver esto, porque uno ve la historia y la conoce, y la hemos predicado y la hemos leído y hemos visto hasta películas de esto y se han escrito libros que hemos leído. Pero cuando nosotros nos metemos en la historia, ¿no? Cuando tratamos de llevar nuestra mentalidad a ese tiempo, imagínate que Saúl, en ese momento Israel era uno de los ejércitos más importantes de aquellos tiempos, era el más grande, el más importante, porque tenía el respaldo de Dios, del creador de los cielos y la tierra. Pero sin embargo, con ese respaldo y todo, el gigante los atemorizó. Porque el problema está, ¿no es cierto? En lo que escuchamos. En lo que escuchamos y lo que vemos, porque qué tremendo esto, amor. Mirá, analizá esto. Ellos vieron al gigante y cuando ellos vieron al ejército dijimos, estos van conmigo. Una lucha más, una pelea más de la cual vamos a salir victoriosos seguramente, porque somos el ejército de Israel. Representamos al ejército del Dios vivo. Pero cuando se levantó el gigante, que no era normal verlo. Pero cuán importante es, porque el pueblo de Israel también se atemorizó por darle lugar a lo que oía, porque dice que por 40 días, 3 veces al día el gigante le repetía. Por eso muchas veces es importante a quién escuchamos, ¿no? Y lo que escuchamos, ¿no? Y en quién ponemos nuestra confianza y nuestra fe. Porque con todo esto de la pandemia, está bueno estar informados, pero nosotros debemos estar informados, pero creer más en nuestro Dios, que Él tiene el control y tiene la última palabra. Porque este pueblo poderoso, ¿no? Y que, como decía, debía ser el más grande, y todos los demás lugares sabían que era el pueblo de Dios, que Dios respaldaba a su pueblo, ¿no? Tuvo temor, ¿por qué? Porque dejó de escuchar la voz de Dios, ¿no? Se enfocó y creyó en la amenaza de un gigante, ¿no? Porque dice, por 40 días el gigante todos los días le decía, lo amenazaba, ¿no? Entonces terminó creyendo el pueblo de Israel más al gigante que a su propio Dios. Y eso es lo que nos habla a nosotros, ¿no? Que debemos creerle más a nuestro Dios que todo lo que podamos llegar a ver en este tiempo, ¿no? Tenemos que estar seguros y confiados y tomamos de la promesa, sabiendo que Dios nunca nos va a abandonar y que siempre el Señor va a traer la salida y nos va a fortalecer. En cualquier área de nuestras vidas, el Señor tiene la salida, tiene la respuesta. Es donde nosotros debemos fortalecernos y confiar y tomar esa promesa. Más que nunca escuchar su voz, discernir su voz, ¿no? Así es. Acompáñenme, por favor, acompáñenos a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Y con esta palabra vamos a terminar y vamos a estar orando por este tiempo tan especial. Veo sus comentarios de que están recibiendo esta palabra en sus corazones, y eso nos alegra mucho, porque en este tiempo estamos siendo de edificación para el cuerpo de Cristo, porque para eso fuimos llamados como familia. Así que les agradezco mucho sus palabras, y sabemos que Dios es el que está en la cosa. Sin Dios no somos absolutamente nada. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Significa, ansiedad es parte del ser humano, ¿sí? Lo que no tenés que dejar que la ansiedad te domine. Por eso que dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este tiempo, estés donde estés pasando por lo que estés pasando, dobla rodillas, unite a la oración que vamos a hacer en un momento más, pero aprende a echar la ansiedad sobre Dios, porque Él sigue teniendo cuidado. Ahora, ¿cuándo Dios deja de cuidarnos? Cuando nosotros le quitamos la autoridad, cuando nosotros ya no le damos lugar, Él no nos puede cuidar. Cuando nosotros nos salimos de su cobertura porque hacemos cosas incorrectas, porque no le damos lugar a su espíritu, Él no nos puede cuidar como le gustaría, aunque nunca deja de amarnos. Por eso dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y miren qué tremendo el verso 8, ¿no? Sed sobrios, que creo que es lo que tenía David en ese momento, una sobriedad tremenda. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que estar atentos, que no nos domine la ansiedad, frescos en nuestra manera de pensar, porque el diablo siempre andará, y como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué dice el león rugiente? Porque el león, para paralizar a su víctima, lo primero que hace es rugir. El rugido es un arma, el rugido, bien dije, es un arma del león. El león ruge, la víctima queda paralizada. ¿Qué es lo que hizo Goliat? Hay que escuchar el rugido del león. Tremendo, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando fuimos una vez al zoológico de Mendoza y había una leona, estaba enferma, y el rugido realmente es aterrador. Mete temor, ¿no? Pero justamente, ¿no? Nosotros ahí tenemos que estar confiados, ¿no? Nosotros ahí en ese momento estábamos confiados que estaba la encerrada, reja de por medio. Estaba encerrada la leona. Pero, wow, ¿no? Por eso es confianza y saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso es que tenemos que aprender a confiar en Dios y no escuchar voces extrañas, porque un rugido extraño te paraliza. Y luego abre su boca y te mastica. Dice, porque el diablo anda como león rugiente, alrededor, buscando a quien devorar. Resistid los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo, se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Qué palabra actual. Qué palabra actual, en todo el planeta. En todo el planeta. El león está rugiendo para todo el planeta. Pero está hablando aquí que es el cuerpo de Cristo, los hermanos en la fe, los que tienen el poder y la autoridad y el respaldo de parte de Dios para acallarlo, para que termine huyendo y para que no dañe más. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es poder compartir una palabra. Ahí algunos escribían que cómo se nota la presencia de Dios, aquí también la sentimos. Debemos resistir en fe, ¿no? Llámese el rugido que habla mayormente la gente, ¿no? De la pérdida de trabajo, de la economía, de la salud, de qué va a pasar después de que se termine todo esto, cómo va a estar el país. Llámese como se llame el rugido, nosotros debemos mantenernos firmes en el Señor, confiando en Él. Acá dice la palabra resistir en fe, porque justamente pasa en todo el mundo, está pasando esto del virus, lo vemos que es en todo el mundo. Entonces debemos estar confiados y darle lugar a la voz de Dios y no a las malas noticias. Debemos buscar y confiar en el Señor, que Él dice que tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Oramos? Vamos a orar, nos ponemos de acuerdo en esta hora. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo te invito que ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, que puedas tomarte de la mano con aquellos que comparten todos los días, ¿no? Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Y oro en esta bendita hora por esta palabra que hemos compartido, por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo como iglesia, como cuerpo de Cristo, y declaramos en el nombre de Jesús que el rugido del león, que el rugido del enemigo,
que el rugido de aquel que quiere maldecir, Señor, quedará sin efecto y que el enemigo terminará huyendo. En el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos y nos ponemos de acuerdo y oramos en contra, Señor, de todo virus, llámese como se llame, Señor. Científicamente le dicen coronavirus este virus. Lo echamos en el nombre de Jesús, declaramos que desaparece pronto. Oramos, Señor, para que tú limpies los aires, la atmósfera del mundo entero, Dios mío, para que pueda haber libertad. Y oramos sobre todo, Señor, en aquellos que están del otro lado, la familia de la fe, para que permanezca, para que doble rodillas, Señor, para que estén sobrios, Señor, para que no estén ansiosos, Dios mío, para que oren con la dirección necesaria para tocar tu trono. Amén. Padre, en el nombre de Jesús declaro libertad. Oro por las personas que están del otro lado, por aquellos que están viendo y recibiendo esta palabra y esta oración en este momento, y oramos también por aquellos que la van a recibir después, Señor, o que van a reproducir este mensaje. Bendecimos, declaramos sanidad, declaramos libertad en el nombre de Jesús, declaramos que las relaciones en la familia se sanan para gloria y honra de tu nombre. Y oramos declarando, creyendo, Señor, que tu presencia cubrirá nuestra nación. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.